Muy buen día, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga esta mañana. Amén. Me siento muy alegre y con emociones encontradas y nostalgia. Una porque ya pues es mi último sermón en este lugar y también es los últimos días en esta institución que me he sentido muy bien bendecido y he aprendido mucho de ellos, de todos los hermanos que estén acá. Y bueno, para pasar, hermanos, a lo que venimos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 10. Vamos a leerlos mismos. Vamos a leer los 9 versículos y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuento una leyenda, hermanos, una leyenda árabe, que cierto día un molinero fue sorprendido por un camello que metió la cabeza en su tienda. Y él estaba durmiendo allí en ese lugar. Y este le dijo: afuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo la trompa. El árabe le pareció bien y le permitió que él pudiese meter la trompa. Pero resulta que tan pronto el camello ya se había metido todo, y eso ya no le gustó al molinero. Así que eso lo disgustó y le dijo: sabes que este lugar es muy pequeño para los dos, entonces por tanto tienes que salirte. Entonces le respondió el camello y le dijo: si tú estás incómodo, puedes salirte. Yo por mi parte, yo voy a quedarme donde estoy. Así, hermanos, como ese camello se sintió cómodo al entrar a la tienda y no quería salir, de esta misma manera, hermanos, sucede lo mismo cuando nosotros permitimos que la comodidad espiritual entre a nuestra vida. Entre a nuestra vida, de tal manera que nosotros olvidamos para qué nos llamó Dios. Olvidamos que Dios nos llamó para vivir una vida activa delante de Él, para su gloria. Olvidamos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, hemos sido redimidos mediante nuestro Señor Jesucristo para que cumplamos con nuestra responsabilidad como verdaderos hijos suyos, como verdaderos hijos de Dios. Olvidamos esa responsabilidad que tenemos. Y por esta razón, hermanos, entonces, permítanme recordarles qué es lo que hemos estado estudiando en nuestro estudio anterior, en nuestros estudios anteriores. Y aprendimos, hermanos, que Cristo nos enseña dos marcas que debe exhibir una iglesia saludable a fin de que vivamos para su gloria. Cristo nos enseña dos marcas que debe exhibir una iglesia saludable a fin de que vivamos para su gloria. La primera marca, hermanos, que debe exhibir una iglesia saludable o genuina, una iglesia verdadera, es una salvación productiva. Como vimos anteriormente, esto se lleva a cabo mediante tres resultados. El primero es una fe que produce obras
La segunda, un amor que trabaja hasta el cansancio. Y la tercera, una esperanza perseverante en el regreso de Cristo. Además, vimos la segunda marca que debe exhibir una iglesia saludable, y esta es una elección transformadora, la cual se demuestra a través de 7 evidencias, hermanos, expresadas en los versículos 5 al 10, de las cuales ya vimos 4, y el día de hoy estaremos viendo las últimas 3 que competen al sermón de esta mañana. Así que la primera evidencia de una elección transformadora es una confirmación por el evangelio recibido. La segunda es una imitación genuina de Cristo. La tercera es una perseverancia gozosa en las tribulaciones. Y la cuarta es una conducta de vida ejemplar. Esas 4 se encuentran en los versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7. Así que la quinta evidencia que vamos a estudiar el día de hoy es un compromiso con la proclamación del Evangelio. Un compromiso con la proclamación del Evangelio. Entonces leamos lo que dice el texto, hermanos. Vayamos ahí al versículo 8. Note que dice el texto: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Es increíble, hermanos. En este versículo 8 podemos ver la quinta evidencia que verificaba el poder de la salvación y la elección de los tesalonicenses, la cual tiene que ver con la fidelidad de ellos en la proclamación del Evangelio. Porque note que dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Hermanos, el apóstol Pablo no solamente estaba dando gracias a Dios por la vida ejemplar que los tesalonicenses estaban llevando a cabo ante las demás ciudades que le rodeaban, sino que también ellos estaban siendo diligentes por llevar también el Evangelio a otros lugares, a otras ciudades. Ellos básicamente habían comprendido la gran comisión. Y lo que sucede hoy en día, hermanos, parece mentira, pero muchos de nosotros y la iglesia en general a veces ha perdido esta responsabilidad. Y no porque no haya sido enseñada, simple y sencillamente porque se ha acomodado a vivir a su propia conveniencia y ha olvidado lo que Dios ha establecido en su palabra. Por ejemplo, como esto que es la gran comisión. Y el apóstol Pablo dice: partiendo de ellos, de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. La palabra aquí divulgada literalmente tiene que ver con retumbar y resonar muy intensamente. La idea que el apóstol Pablo está mostrando aquí es el resonar intenso de una trompeta o el retumbar como el estruendo de un trueno cuando ya va a llover. Cuando ya va a llover. Es decir, hermano, que la palabra del Señor se estaba difundiendo por los tesalonicenses. Ellos estaban llevando a cabo este ministerio de cumplir con el Evangelio, de proclamarlo, anunciarlo, llevarlo a otras ciudades. Ellos habían comprendido que era una responsabilidad de ellos. Y esto es una evidencia clara de una elección transformadora, de una elección en la vida de cada creyente. Y él dice, por eso él dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. No solamente en estas ciudades, la Macedonia que quedaba al norte de Grecia y la ciudad de Acaya que estaba al sur de Grecia, no solamente allí, sino que también dice, en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Ahora, esto no significa, hermanos, esto no significa que en todo el mundo se había llevado a cabo el Evangelio, pero sí, cada región que estaba alrededor, como lo era también Atenas, Corinto, todas estas ciudades, Berea, había sido proclamado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se estaba llevando a cabo por ellos. Ellos habían predicado el Evangelio, se estaba divulgando, la estaban llevando hacia otro lugar.
Ahora bien, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿cómo es que esto se estaba llevando a cabo por los creyentes que estaban en Tesalónica? ¿Cómo esto estaba pasando? ¿Cómo estaba siendo divulgada? Pues saben, hermanos, al parecer la ciudad de Tesalónica era un centro de viajes y de mucho comercio, es decir, un complejo portuario muy importante situado en medio de Macedonia y de Acaya. Es por esta razón, hermanos, que muchas personas que viajaban de Macedonia, ellos oían la palabra del Señor de estos verdaderos creyentes de Tesalónica. Lo mismo sucedía con los de Acaya. Ellos también ellos escuchaban, y probablemente algunos de ellos eran convertidos, ellos venían a los pies de Cristo, ellos eran salvos y ellos también llevaban la palabra del Señor hacia otros lugares. Ellos estaban aprovechando muy bien el lugar donde estaban ubicados estratégicamente. Ellos estaban aprovechando ese lugar de una manera. Esto podemos ilustrarlo como cuando ustedes no sé si han notado un recipiente, por ejemplo un tonel, un recipiente, y hay una llave y está goteando. Esto cuando cae en el agua produce muchas ondas que se esparce hacia la orilla. De alguna manera esto ilustra cómo los tesalonicenses estaban aprovechando este punto estratégico para poder llevar el evangelio a todas las ciudades y así cumplir con la responsabilidad que les correspondía. Ahora bien, note que dice, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, es decir, la convicción, su firme convicción y plena y absoluta confianza en Dios se estaba llevando a cabo, se estaba divulgando, expandiendo hacia otros lugares, de que Él es Dios, es el único Dios vivo y verdadero, Ellos estaban centrando su adoración en Dios y no en los falsos ídolos, Entonces, ahora, pero dice que vuestra fe en Dios se ha extendido. La fe, esa firme convicción. Y luego dice al final, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo sabía, hermanos, que la influencia positiva de los tesalonicenses al llevar el evangelio era clara y extensa, que él no tenía necesidad de hablar nada. Ahora, no es que él no iba a seguir compartiendo el evangelio, pero en este punto las regiones que estaban alrededor de Tesalónica, como lo vamos a ver en el verso 9, ellos estaban contándole, ellos le habían informado a Pablo cómo estos tesalonicenses estaban cumpliendo con ese ministerio, proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo le mandó a sus discípulos antes de ascender al Padre? ¿Qué fue lo que Él le mandó? Mateo 28, 18 al 20. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Amén. Pregunto, ¿creen ustedes que la responsabilidad de los tesalonicenses era un tanto diferente a la nuestra? No, hermanos. Nuestro deber como iglesia, como líderes que estamos siendo capacitados, es ir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es ir a todos los lugares, es no hacer acepción de personas. Nuestro deber es proclamar nuestra fe en Cristo y ser canales por medio de los cuales se pueda fluir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hacia los perdidos. Recordemos que tenemos el vivo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio estuvo centrado durante los 3 años que estuvo acá, refiriéndome a su ministerio, estuvo en predicar su palabra, llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Y si Él lo hizo, entonces ¿quiénes somos nosotros para no ir? ¿Por qué no vamos a ir?
Esto, hermanos, la proclamación, ese compromiso con la proclamación del Evangelio es parte de una evidencia de esa elección en nosotros. Entonces hemos visto hasta este momento, hermanos, que la quinta evidencia es de una elección transformadora es un compromiso con la proclamación del Evangelio. Pero en sexto lugar, la sexta evidencia de una elección transformadora es un cambio total de la idolatría. Un cambio total de la idolatría. Leamos lo que dice el verso 9, porque dice: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora bien, pregunto, ¿por qué creen ustedes que tanto Pablo como sus colaboradores no tenían necesidad de hablar nada, al menos en estas ciudades, de predicar el Evangelio? Porque es lo que dice ahí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, es decir, porque las ciudades en las cuales había sido proclamada la palabra del Señor, ellas por sí mismas podían llevar ese testimonio de lo que estaban haciendo los tesalonicenses alrededor de esta ciudad de Tesalónica. El Evangelio estaba siendo expandido, y ellos no solamente estaban contando acerca de lo que ellos estaban haciendo, sino también dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibisteis. Ellos estaban informándole a Pablo cuando él llegó hacia donde los tesalonicenses. Cómo Pablo, Silas y Timoteo habían actuado, cómo habían llegado con ese corazón preocupado por ellos para predicarles el Evangelio. Entonces, ellos podían informarle eso al apóstol Pablo. Vemos que lo que pasó entre los tesalonicenses y Pablo fue una experiencia que vivieron entre ellos, pero es increíble cómo otras ciudades estaban informándole esto al apóstol Pablo. ¿No creen ustedes que esto sería bonito, que ir a alguna parte y que vengan otras personas de otro lugar a informar o a testificar de cómo Dios ha obrado en ellos, y ellos vengan a contar lo que tú y quizás otras personas estuvieron en tal lugar? Eso sería muy bonito, pero para eso hay que trabajar, y hay que trabajar duro. Ahora bien, ellos no solamente les contaron al apóstol Pablo de la manera en cómo los tesalonicenses lo recibieron a él, a Pablo y a Timoteo y a Silas, sino también dice el texto: y cómo os convertisteis de los ídolos. Y la palabra aquí convertiste tiene que ver con volverse, arrepentirse y apartarse de los ídolos y someterse a la voluntad del Salvador Jesucristo en fe. Es decir, hermanos, que esta evidencia segura sobre la elección de los tesalonicenses era que ellos se habían sometido a un nuevo amo, y que su salvación en Cristo significaba una ruptura decisiva con los dioses paganos. Y luego dice ahí: y os convertisteis de los ídolos. Y la palabra aquí, ídolos, tiene que ver con imágenes o figuras, y se usa en este texto para referirse a dioses paganos, es decir, que los tesalonicenses habían abandonado todo tipo de politeísmo, aceptando así al único Dios vivo y verdadero, a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como es mencionado en el versículo 2. Ahora, ¿con qué propósito lo hicieron? ¿Cuál fue el propósito? Dice: para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí la palabra servir tiene que ver con alguien que sirve como esclavo, es decir, la forma más exigente de servidumbre, en lo cual Pablo sabía que los tesalonicenses se habían apartado de la devoción de servir a ídolos falsos, a dioses demoníacos, para poder rendir su vida en servicio a Dios, al Dios todopoderoso, al Dios vivo y verdadero. Ahora, el apóstol Pablo aquí, hermanos, cuando dice
para servir al Dios vivo y verdadero. No está solamente señalando al Señor, a Dios por señalarlo. Básicamente, lo que Él quiere hacer aquí es hacer lo siguiente. Él quiere decir que los falsos dioses, ellos están muertos. Dios está vivo. Dios es verdadero y Él es genuino. Aquellos son irreales, no existen. Dios es el Todopoderoso y deseoso de ayudar, pero ellos son incapaces de prestar ayuda. Son incapaces de prestar ayuda. Entonces los tesalonicenses se han vuelto de los ídolos, lo cual fue un cambio inmediato para servir a Dios, Ahora escucha lo que dice Romanos 6:16. El problema de servir a otros dioses falsos. Escucha lo que dice Romanos 6:16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora ellos eran siervos de la justicia, siervos de Dios. Dios había transformado sus vidas y después de estar sirviendo a los ídolos, ahora están sirviendo a Dios. Esto de alguna manera, hermanos, nos ayuda también para ver a quién nosotros estamos sirviendo en este momento. Es a Jesucristo, con los ídolos. Ahora, en aquel momento probablemente había imágenes y todo eso, como estaba la diosa Diana en Éfeso y todo ello, pero en este punto, hermano, quizás nosotros no adoramos o no idolatramos a ídolos como los que ellos lo hacían, que ellos adoraban. Pero sí hay otras cosas que el enemigo trata de usar para apartarlos de la comunión con Dios. Y una de esas cosas es, por ejemplo, hay personas, hermanos, que les gusta el fútbol. Un partido de fútbol puede ser un problema porque prefiere ir a jugar antes que congregarse. La familia puede ser un problema, el trabajo, el dinero. Y así hay tantas cosas que podemos idolatrar sin querer, queriendo, y lo hacemos. Y de esta manera estamos fallando, no estamos adorando al Dios vivo y verdadero. Entonces, si adoramos estas cosas, le estamos dando el primer lugar a ellas antes que a Dios. Pero nuestra prioridad como verdaderos hijos de Dios, como aquellos que Él ha regenerado de una vez y para siempre, ha salvado de una vez y para siempre, es para que Él sea nuestra prioridad en todas las cosas. En todas las cosas. Por eso, hermanos, es que la salvación incluye el hecho de que una persona se aparte del pecado y la confianza en dioses falsos para volverse a Cristo. Aquellos que nos hemos convertido a nuestro Señor Jesucristo debemos abandonar esa adoración, debemos apartarla totalmente de nosotros, esa adoración a los ídolos muertos. Y debemos, si no lo estamos haciendo en este punto, convertirnos en siervos de Dios vivo, del Dios vivo y verdadero. Amén. Ahora bien, entonces vamos a pasar a la séptima evidencia de una elección transformadora. Y esta séptima, hermanos, es un anhelo expectante por el regreso de Cristo. El Señor ha prometido que Él va a venir. Y en esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, casi en los 5 capítulos que tiene, al final está haciendo referencia a la venida o al arrebatamiento. De hecho, tiene básicamente 7 versículos centrados en lo que es el arrebatamiento, cómo va a ser cuando Él venga. Entonces, note lo que dice el texto. Entonces, la séptima evidencia de una elección transformadora es un anhelo expectante por el regreso de Cristo.
Leamos lo que dice el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora quiero que noten, hermanos, que los tesalonicenses no solo estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero, ellos también estaban esperando al Señor Jesucristo. Y creo que todo creyente debe esperar eso, estar esperando con ansias, con mucho anhelo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este punto, el rapto. Debemos estar listos, preparados. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo. La palabra esperar tiene que ver aquí con mirar hacia adelante con paciencia y con confianza, pero este esperar no solo es como, sí, yo creo que el Señor Jesucristo viene y yo estoy tranquilo. O sea, sino que debe ser como cuando tú estás esperando a una persona. Tú estás esperando a una persona, entonces tú acomodas, tú arreglas tu casa, él prepara todas las actividades que vas a realizar. Tú quieres que él se sienta cómodo. Tú quieres que él se sienta cómodo. De esta misma manera es como tienes que estar viviendo hoy en Cristo, viviendo una vida para su gloria, una vida ordenada, para que cuando él venga te encuentre haciendo a lo que él te ha llamado. Entonces dice que y esperar de los cielos a su Hijo, versículo 10, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Y note que pone la base, la seguridad del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, el cual, hermanos, es la confirmación de la aceptación del Padre, de la muerte sustituta de su Hijo, y el cual, ese sacrificio, es además también el que determina el escenario para cuando Cristo regrese a ejercer su derecho soberano como Rey de Reyes, y en el cual está segura nuestra salvación. Es por eso, hermanos, que el verdadero creyente debe anhelar el regreso de Cristo, porque debe saber que allí se completará el propósito eterno de Dios, que es librarnos de manera definitiva de su ira venidera. Pero ahora note que dice, el versículo al final dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo no solamente nos rescató de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir, el Señor también, hermanos, nos libró de esa ira venidera. De esa ira venidera. Ahora ya no tenemos ninguna condenación, porque Él nos ha librado del pecado. Ahora, la palabra ira aquí tiene que ver con la posición resuelta del Señor Jesucristo y su disgusto con el pecado que es en contra de su santidad. Aquí la ira puede ser, hermanos, temporal, refiriéndose al rapto, a la tribulación, que son 7 años de tribulación, descritos allá en Apocalipsis 6, capítulo 6 hasta el capítulo 19. Pero también puede referirse también a al juicio eterno de Dios. Pero debido a lo que estamos esperando, que en cualquier momento puede ser hoy, puede ser en cualquier instante, puede estar haciendo referencia a esa ira que se va a llevar a cabo en esos 7 años de tribulación. Escucha lo que dice 2 de Tesalonicenses 1, 3, capítulo 1, verso 3 al 11. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga para dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, Dios no nos ha llamado, según lo que está en este texto, para ira, sino para que alcancemos salvación. Pero esa salvación no es que vamos a hacer obras para que la salvación pueda ser llevada a cabo, pero como resultado, como frutos, como evidencias claras y concisas, debemos vivir de acuerdo al llamado que el Señor nos ha hecho. Debemos vivir de forma consecuente con nuestra posición en Cristo. Por esta razón debemos urgir, hermanos, debemos urgir de ellas para que procuremos hacer firme nuestra vocación y elección. Vivamos, hermanos, para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto en esta mañana, hermanos, que Cristo nos enseña dos marcas que debe exhibir una iglesia saludable, a fin de que vivamos para su gloria. Y hemos visto que en el primer sermón estudiamos la primera, que es una salvación productiva, mediante tres resultados: una fe que produce obras, un amor que trabaja hasta el cansancio y una esperanza perseverante en el regreso de Cristo. La segunda marca es una elección transformadora a través de 7 evidencias. Una confirmación por el Evangelio recibido, una imitación genuina de Cristo. La tercera es una perseverancia gozosa en las tribulaciones. En cuarto lugar, una conducta de vida ejemplar. La quinta, un compromiso con la proclamación del Evangelio. La sexta, una transformación total de la idolatría. Y la séptima, un anhelo expectante por el regreso de Cristo. Esto debe, hermanos, llevarnos a recordar cómo estábamos antes, qué Cristo hizo. Dios es santo, Él es puro, Él es justo, pero nosotros estábamos muertos. Ahora tenemos vida eterna, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre en la cruz permitió que nuestros pecados fueran perdonados. Y ahora que somos salvos, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Pregunto, si se tuviera que escribir una carta para ser preservada por la eternidad, ¿crees que estarías incluido en ella? Y si estuvieras incluido, ¿qué crees que se diría de ti? Recuerda, un día tanto tú como yo estaremos en el tribunal de Cristo, delante de Él, para ser juzgados por nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Entonces, delante de aquellos que están a tu alrededor, ¿cómo estás? Ellos pueden ver que tú has cambiado, que estás cambiando. ¿Ven en ti alguien que el Señor Jesucristo ha hecho su obra? Pregúntate a ti mismo, examínate, querido hermano, cómo has estado viviendo. Si no lo has estado haciendo, hermano, recuerda que el Señor cada día que te da, tanto a ti como a mí, es una oportunidad para que reflexionemos en cómo hemos estado viviendo y que esas cosas que hemos visto en este pasaje, los versículos 2 al 10, puedan ser una clara realidad en nuestra vida y con ello glorifiquemos al Señor. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta hora por todo tu amor, tu bondad, tu gracia, Señor. Gracias porque somos indignos, Dios, de ese regalo tan maravilloso de la salvación, de la gracia, de tu bondad. Permite, Señor, que este tiempo que hemos estado aquí preparándonos, Señor, nos ayude también, Señor, a ver qué vamos a hacer ahora, qué vamos a salir. Permite, Señor, que podamos vivir todas estas cosas y hacerlas parte de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén.